Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina. Hoy abordaremos algunos aspectos de psicología social. ¿Qué impulsa realmente las acciones humanas? ¿Es el carácter individual o son las situaciones en las que las personas se encuentran? Solemos pensar que los valores morales personales guían el comportamiento, pero la realidad es mucho más compleja. Las investigaciones en psicología social, especialmente las de Philip Zimbardo, han demostrado que el contexto y el entorno pueden moldear poderosamente la conducta, a menudo más de lo que se imagina. Las personas no son títeres, pero los roles que desempeñan y los sistemas que las rodean pueden empujarlas a acciones que nunca imaginaron. Comprender este fenómeno no es solo un ejercicio académico, sino un paso esencial para construir un mundo mejor. Dos experimentos clave ilustran este poder: el estudio del coche abandonado y el famoso experimento de la prisión de Stanford, dirigidos ambos por Philip Zimbardo. Estos estudios revelan con qué facilidad las personas comunes pueden ser influenciadas por su entorno, tanto para bien como para mal. Al reconocer el poder de la situación, es posible diseñar entornos que fomenten lo mejor de la naturaleza humana. Así, las ideas de Zimbardo y otros investigadores pueden ayudar a crear una sociedad más humana. En 1969, el psicólogo Philip Zimbardo y su equipo investigaron cómo el entorno influye en el comportamiento humano, dejando dos coches idénticos abandonados con el cofre del motor abierto. Uno de los vehículos fue colocado en el Bronx y el otro en Palo Alto, California, dos barrios con contextos sociales muy diferentes. El coche del Bronx fue desmantelado en cuestión de minutos. Una familia tomó partes y pronto otros se unieron, dejándolo completamente destrozado en 24 horas. En contraste, el coche de Palo Alto permaneció intacto durante una semana, ignorado por los transeúntes, salvo por un extraño que cerró su capó durante la lluvia. La diferencia fue sorprendente. El desorden en el Bronx parecía invitar al crimen, mientras que el orden en Palo Alto lo disuadía, según las observaciones de Zimbardo. El equipo de Zimbardo quiso comprobar si era posible alterar esa dinámica. Decidieron romper una ventana del coche de Palo Alto, señalando así su abandono. Ese único acto transformó el entorno de inmediato. De repente, los residentes que antes ignoraban el coche comenzaron a destrozarlo. El mensaje era claro: el desorden visible modifica lo que las personas consideran aceptable, una conclusión central en los experimentos de Zimbardo. Así, la situación, más que las características individuales de las personas, marcó toda la diferencia según los hallazgos de Zimbardo. Después de que Philip Zimbardo y su equipo rompieron la ventana en Palo Alto, el destino del coche cambió de la noche a la mañana. Residentes bien vestidos, personas sin antecedentes criminales, se unieron a la destrucción, envalentonados por la primera señal de desorden. La ventana rota les indicó que las reglas normales ya no se aplicaban. El experimento de Zimbardo demostró que cualquiera, dadas las señales correctas, puede ser arrastrado a un comportamiento antisocial. La clave no era el carácter, sino el mensaje del entorno sobre lo que se tolera. Esta idea se convirtió en la base de la teoría de las ventanas rotas. El desorden engendra más desorden. Mantener el orden envía una poderosa señal de que los estándares importan. La lección: el entorno moldea las acciones de las personas más de lo que se suele pensar, como lo evidenció el trabajo de Zimbardo. El experimento de la prisión de Stanford fue diseñado en 1971 por el psicólogo Philip Zimbardo, con el objetivo de investigar cómo las personas responden a roles de poder y sumisión en un entorno simulado de prisión. Se reclutaron 24 estudiantes universitarios, seleccionados por su estabilidad psicológica y física, a través de anuncios en el periódico.
Los participantes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos. La mitad serían guardias y la otra mitad prisioneros. Los prisioneros fueron arrestados en sus casas por la policía real, llevados a la prisión simulada en el sótano de la Universidad de Stanford, y ahí, sometidos a un proceso de registro e identificación. Los prisioneros recibieron uniformes y números en lugar de nombres, mientras que los guardias vestían uniformes militares, gafas de sol y tenían silbatos y porras de madera. Se establecieron reglas estrictas. Los prisioneros debían obedecer a los guardias, no podían abandonar la prisión sin permiso y debían pedir autorización para todo. El experimento, bajo la supervisión de Zimbardo, estaba planeado para durar 2 semanas, pero los eventos se desarrollaron rápidamente. Los guardias comenzaron a inventar castigos y a ejercer su autoridad de forma cada vez más dura, mientras los prisioneros intentaban rebelarse. Pronto, los prisioneros se volvieron pasivos, ansiosos y deprimidos ante el abuso y la presión psicológica. La crueldad de los guardias se intensificó, incluso cuando pensaban que nadie los observaba. Un guardia, apodado John Wayne, se volvió especialmente sádico, justificando sus acciones como parte de dirigir una prisión dura. La línea entre la dramatización y la realidad se desvaneció. Los participantes se sumergieron en sus roles. El experimento tuvo que ser detenido después de solo 6 días, mucho antes de lo previsto. Los prisioneros estaban desmoronándose emocionalmente y la situación se volvió peligrosa. Fue necesaria la intervención de una psicóloga externa, Christina Maslach, quien señaló el daño y exigió el fin del experimento. Incluso Philip Zimbardo reconoció que había perdido la perspectiva, priorizando el experimento sobre el bienestar de los participantes, debido a su rol de superintendente de la prisión. La lección fue clara. Incluso personas consideradas buenas pueden ser arrastradas por situaciones poderosas y sistemas opresivos. El sistema, y no solo el individuo, impulsa el comportamiento. El experimento terminó, pero sus implicaciones apenas comenzaban. El experimento de Zimbardo demostró la rapidez con la que personas comunes podían volverse crueles bajo las condiciones adecuadas, y subrayó la importancia de los límites éticos en la investigación psicológica. El experimento de la prisión de Stanford, dirigido por Philip Zimbardo, ilustró lo que él denominó el efecto Lucifer. Cómo personas comunes pueden ser llevadas a cometer actos dañinos bajo la influencia de situaciones poderosas. El hallazgo central no se enfocó en unas pocas manzanas podridas, sino en cómo el barril, el sistema, puede corromper a cualquiera. Factores como la deshumanización, el anonimato y la autoridad sin control desempeñaron un papel fundamental, según Zimbardo. Los guardias, al ser despojados de responsabilidad personal, actuaron en grupo y justificaron la crueldad, como observó Zimbardo en su experimento. La falta de intervención por parte de la autoridad fue interpretada como aprobación, demostrando cómo la permisividad puede facilitar el abuso. Esta lección puede aplicarse a todos los ámbitos. Cuando los líderes ignoran la injusticia, en la práctica la están aprobando. El efecto Lucifer, conceptualizado por Zimbardo, no es una excusa, sino una advertencia. Para prevenir el daño, Zimbardo sugiere examinar no solo a los individuos, sino también los sistemas y entornos que se crean. ¿Son justas las reglas? ¿Existe rendición de cuentas? ¿Se está deshumanizando a las personas dentro de estos sistemas? Al plantear estas preguntas, es posible diseñar entornos que fomenten lo mejor de la naturaleza humana, tal como propuso Zimbardo. El experimento del coche abandonado de Philip Zimbardo inspiró la formulación de la teoría de las ventanas rotas, desarrollada posteriormente por el politólogo y criminólogo James Wilson y el criminólogo George Kelling. Esta teoría sostiene que el desorden visible, como una ventana rota,
transmite la idea de que a nadie le importa, lo que fomenta la aparición de más delitos. No se refiere únicamente a los delincuentes, sino a cómo la negligencia generalizada debilita el control social de la comunidad. Cuando las pequeñas infracciones no se sancionan, el miedo crece y los lazos sociales se deterioran, facilitando la aparición de crímenes más graves. Tanto en el Bronx como en Palo Alto, los experimentos de Zimbardo demostraron que el desorden se propaga rápidamente tras el primer acto de vandalismo. El experimento de la prisión de Stanford, dirigido por Zimbardo, reflejó este fenómeno. Los pequeños abusos, si no se controlan, pueden escalar hasta la crueldad. La conclusión de estos estudios es clara. Abordar los problemas menores desde el principio puede evitar que surjan problemas mayores. Manteniendo el orden, las comunidades pueden interrumpir el ciclo de deterioro social. En la década de 1990, la ciudad de Nueva York implementó la teoría de las ventanas rotas, inspirada en investigaciones de psicólogos sociales como Philip Zimbardo. En ese entonces, la ciudad enfrentaba altos niveles de crimen y desorden, especialmente en el sistema de metro. El comisionado de policía, William Bratton, dirigió sus esfuerzos hacia pequeñas ofensas como la evasión del pago del metro, los grafitis y el desorden público. Todos los trenes del metro eran limpiados de grafitis antes de salir a sus recorridos. Aunque hubo críticos que dudaron de este enfoque, el metro comenzó a volverse más limpio y seguro. Las tasas de criminalidad empezaron a disminuir notablemente. La aplicación estricta de la ley ante infracciones menores a menudo resultaba en la detención de personas buscadas por delitos más graves. El mensaje era claro. La ciudad mostraba preocupación por su entorno, y las reglas habían cambiado. Esta estrategia se extendió a las calles, abordando problemas de calidad de vida en toda la ciudad. El resultado fue una de las caídas más significativas en la criminalidad de cualquier ciudad importante. Los homicidios se redujeron en un 60% en 10 años. Modificar el entorno urbano claramente condujo a un cambio en el comportamiento colectivo. Las lecciones derivadas de los experimentos de Philip Zimbardo y otros psicólogos sociales encontraron validación en la transformación de Nueva York. Desde coches abandonados hasta ciudades transformadas, una verdad destaca. Las personas son moldeadas por sus circunstancias, pero no son impotentes ante ellas. Los experimentos de Philip Zimbardo no representan un veredicto definitivo sobre la naturaleza humana, sino que funcionan como un llamado a la acción. Comprender el poder situacional, como lo demostró Zimbardo, ayuda a las personas a resistir su atracción negativa y a fomentar un cambio positivo en la sociedad. El heroísmo no consiste en ser extraordinario, sino en decir no a la injusticia, desafiar la presión del grupo y negarse a ser un simple espectador. Si las situaciones pueden sacar lo peor de las personas, también pueden sacar lo mejor. Es fundamental crear barriles buenos, familias, escuelas, comunidades y organizaciones que fomenten la empatía y la responsabilidad. Reparar ventanas rotas, tanto literal como metafóricamente, es una responsabilidad colectiva. La línea entre el bien y el mal atraviesa cada corazón humano. Cada persona puede elegir entre la pasividad y la acción. El heroísmo cotidiano, como lo subraya el trabajo de Zimbardo, está al alcance de todos. Al comprender el poder de la situación, se puede desbloquear ese potencial y contribuir a la construcción de un mundo mejor. Este video fue realizado por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.